Buenas noches, mi nombre es Juan David Acevedo, estudiante de Derecho de octavo semestre. En el video de hoy les vamos a explicar qué vimos en la materia de ética profesional. Este es el último trabajo que realizamos para dicha materia. Entonces, la idea es hacer un recorrido rápido de todo lo que se vio en la materia, todo lo que vimos clase a clase, paso a paso. La idea es, de este trabajo precisamente nos indicó el profesor, era como saber qué nos quedó de la materia, qué nos queda de haber visto esta materia con él. Entonces, me parece muy importante como el inicio que dio el profesor a la hora de abordar esta materia. ¿Por qué? Porque en un principio yo pensaba que la materia iba a ser más basada obviamente en el buen comportamiento de lo que debía ser un abogado en su día a día, en su labor, en su actuar. Pero con el manejo que el profesor le dio a la materia, realmente fue un tema muy rico en contenido, fue muy vasto como todo el conocimiento que el profesor nos dio alrededor de la materia. Entonces me parecía como importante resaltar esa como esa forma del profesor dictar la materia, cómo realmente abordaba el tema, cómo realmente llegábamos de creer que la ética era simplemente el buen actuar de un abogado en su diario vivir, en su litigio, a abordarlo desde las posiciones de la ética, realmente cómo funciona la ética, revisar cómo es la metaética, que realmente es importante ver que la ética no es lo mismo para todas las personas. Dentro del desarrollo de la clase también vimos partes importantes como que la ética depende mucho del contexto social. El profesor nos daba un ejemplo muy claro que era la ética paramilitar. Entonces, la ética paramilitar básicamente se basaba en que si una persona se encargaba de ciertas cosas dentro de un grupo paramilitar y para ellos estaba bien, esa es la ética para ellos. No es realmente cuál es el buen actuar o el mal actuar ante la sociedad, sino cuáles son los principios que los llevan a realmente abordar un tema, un asunto. Entonces era importante cómo abordar este tema de la ética. También me pareció chévere la forma en que el profesor abordó la parte importante desde la parte filosófica. En la parte filosófica el profesor también nos ahondó mucho el tema de que la ética viene desde Sócrates. Entonces que realmente cuál es cuál es la manera en la que realmente debería comportarse y cuáles son los ordenamientos de primer nivel, de segundo nivel. Entonces ahí también pues revisamos como muchas partes importantes y ya más adelante como la parte que más contenido sustancioso tuvo fue la parte que realmente el profesor nos enseñó a cómo analizar una sentencia disciplinaria de un funcionario. Yo pensaba que la materia de ética, como dije en un inicio, realmente se trataba solamente de el buen actuar de un abogado, pero no. Realmente vimos cómo una sentencia, eh, cómo es una sentencia, cómo es un pliego de cargos, cómo cada una de estas partes son fundamentales para un proceso disciplinario cuando se adelanta cuando se adelanta a un disciplinado. De esta manera también vimos cómo se debe formular un pliego de cargos, cómo funciona el pliego de cargos, cómo debatir un pliego de cargos. Realmente vimos cómo se debe estructurar un pliego de cargos realmente bien, cómo es, cómo un pliego de cargos realmente no debe estar orientado hacia hacia la conducta esperada del funcionario, sino que tiene que estar bastante sustentado en el hecho de cuál fue la falla del funcionario. Si él realmente estaba dentro de su manual de funciones, si realmente estaba dentro de lo que se esperaba, no dentro de lo que se esperaba, sino de lo que debería haber hecho y sobre lo que hizo. Entonces ahí llegamos a una parte muy importante que son los hechos jurídicos, son los hechos probados, los hechos jurídicos, los problemas jurídicos. Entonces también dentro de la materia el profesor nos enseñó cómo realmente es un hecho probado, que realmente un hecho probado es lo que sucedió. Si yo digo que me senté en una silla, es un hecho probado. ¿Y cómo vamos a convertir eso en un hecho jurídico? Un hecho jurídico simplemente tiene que ser la manera general. Entonces, cuando estamos viendo este punto, yo también esperaba que el hecho jurídico nos llevara a una norma específica, a un punto específico. Pero el profesor nos enseñó
que realmente hay que llevarlo a un plano general. Entonces, si, ejemplo, el pliego de cargos decía como si Pepito Pérez cometió esta falla de dejar de presentar unos informes, entonces, cuando un funcionario, para convertirlo en un hecho jurídico, cuando un funcionario deja de presentar un informe. Entonces es pasar del hecho como específico, llevarlo a un plano general, donde realmente se debe sacar donde se debe sacar como realmente el hecho jurídico para construir el problema jurídico. De ese análisis nos da como las cargas demostrativas, también nos da la relevancia de un hecho, porque la relevancia de un hecho es fundamental para la construcción de un hecho jurídico, para encontrar la categoría superordinada. Entonces, también nos da como la facultad de abstraer la situación concreta, donde los problemas jurídicos tienen que estar redactados de una manera específica. También vimos dentro de la materia que un problema jurídico tiene que estar redactado de la manera de una pregunta cerrada, y que si yo quito los signos de interrogación, puede ser una regla afirmativa o negativa. Entonces, como ejemplo, podemos traer, no sé, si una persona, digamos que uno de los análisis de la sentencia que yo realicé dentro del transcurso de la materia, en los trabajos que íbamos adelantando con el doctor, era sobre una sentencia donde un abogado le echa la madre a la juez, donde dice: esta hijo de puta juez está echando del lado de ella. Entonces le adelantaron un proceso disciplinario a este funcionario porque pues le faltó el respeto a la jueza. Entonces el problema jurídico se podría redactar si un funcionario usa vocabulario soez dentro de una audiencia, puede ser sancionado dentro del marco del derecho sancionatorio. Entonces, si le quitamos los signos de interrogación, realmente nos da un problema jurídico. Entonces, a eso nos lleva el doctor. Todo este proceso se hace a través de una inferencia de sacar los hechos jurídicos, sacar cuál es el problema jurídico, sacar cuáles son los hechos concretos. Entonces, realmente el profesor nos enseñó a hacer un esquema donde se hacía como un cuadrito donde se iban sacando cada uno de los hechos, cuáles eran los hechos relevantes, porque es importante la relevancia de los hechos, porque muchas veces los hechos no son relevantes para el caso. O sea, si dicen: es que Pepito Pérez se cruzó la calle, pero es que es un proceso disciplinario, o sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, sobre eso hay que analizar muy bien el pliego de cargos para realmente poderlo debatir, realmente poder decir sí, realmente el funcionario cometió el error, obró con dolo o culpa grave, que es como la condición con la cual se debe manejar un proceso disciplinario. El profesor también les explicaba que no siempre se da de esta manera, porque muchas veces las personas que formulan cargos no saben cómo esta regla, entonces no la aplican. Entonces, a la hora de nosotros actuar como defensores de una persona que está en un proceso disciplinario, podemos apelar a ese recurso, que es como muy importante como tenerlo muy en cuenta, porque digamos que en el Código Civil el profesor nos explicaba que dentro del Código Civil la culpa grave estaba como superpuesta a decir como que cuando una persona actúa como el más, o sea, como el más imprudente de los imprudentes. O sea, ni siquiera es el imprudente, es el más imprudente de los imprudentes. Entonces, digamos, también dentro de ese lado vimos cuáles eran los problemas jurídicos. ¿Qué más vimos? Entonces, ya para finalizar la materia, digamos que siento que lo más importante de la materia fue el hecho de que aprendimos realmente a pensar, realmente aprendimos cómo se analiza un problema jurídico, cómo llegamos a un caso y cómo lo vamos a desglosar punto por punto, porque un caso no se puede tomar como un todo y es que se resuelve de esa manera y siempre se va a resolver de esta manera, sino que simplemente se va a resolver como un todo, como una parte individual. Se debe ir tomando cada uno de los puntos, hacer el análisis realmente de la relevancia, de la importancia, si realmente es un caso que realmente el funcionario sí cometió el hecho, y realmente si el pliego de cargos está bien formulado, porque muchas veces sí, el funcionario
actuó de manera negligente, no hizo lo que debía hacer en su momento, pero el pliego de cargos está muy mal formulado. Entonces muchas veces podemos como salirnos por esa tangente y realmente usar una estrategia defensiva que pueda ser beneficiosa tanto para nosotros como para nuestro defendido. Entonces, digamos que eso me parece como que lo más importante de la materia. También al finalizar la materia vimos una matriz de riesgos para el tema del cobro. El profesor nos explicó cómo realmente uno debería tasar el cobro de un proceso, porque no es simplemente decir, no, es que el proceso le vale 2 millones, 3 millones, no, simplemente es el hecho de realmente uno poder tasar basado en el riesgo que va a incurrir llevar ese caso. Entonces, donde realmente uno tiene que revisar si el hecho y la prueba. ¿Qué tan difícil va a ser probar ese hecho? Puede que sea muy difícil, realmente, entonces ahí va aumentando el costo. Si realmente el hecho es fácil, digamos que nos podemos basar en la tabla de los salarios mínimos. El profesor nos explicaba que si, no sé, la tarea a mí me toma un día, yo debería cobrar un salario mínimo. Si me toma medio día, pues medio salario mínimo, para respetar esa regla, donde realmente uno podía como realmente uno decir como, bueno, sí, puede ser por este lado. Porque muchas veces dentro de la carrera, muchas veces nos dicen, sí, este proceso es así, es así, es así, se hace de esta manera, pero nunca nos enseñan realmente a cobrar. Porque muchas veces a nosotros nos da miedo cobrar como abogados cuando estamos empezando. Pero entonces, digamos que esta matriz de riesgo nos da como una visual del proceso, realmente qué tan difícil va a ser, qué tanto tiempo le voy a tener que invertir y qué tan beneficioso va a ser para mí llevar este caso. Porque a la conclusión llegamos que si las pruebas realmente son muy difíciles de conseguir y el caso está muy difícil, pues es mejor dejarlo pasar y no afectar como nuestra hoja de vida. Entonces, digamos que eso es como a grandes rasgos los que vimos todos los temas que vimos en la materia, los temas más relevantes. Y ya, buenas noches, profe.